Estaba escrito y la selección española, con todo lo que decían las profecías, el 19 del 7, lo termina por hacer con Ferran Torres clavando ese gol y con una segunda estrella que bordará la furia para empatar a Uruguay y a Francia y darle un cuarto subcampeonato al albiceleste, que hoy es un mar de lágrimas de plata. Analizamos también el camino de una y otra selección rumbo a la final, sus figuras y por supuesto la terrible actitud de Argentina después de perder la final. Un desastre. También platicamos de los premios individuales en esta Copa del Mundo y si hubo algún otro jugador que pudo haberle arrebatado estos premios a los españoles. Así que todo esto lo platicamos en 100% Fútbol. Silbatazo inicial en 100% Fútbol en Canela Deportes. Ale Gutiérrez, Rob Testas, Javi Sol. Tenemos campeón. Se bordó la segunda estrella para la selección española y hay festejos por todo el mundo por lo que representa tal vez una de las mejores exhibiciones en toda la historia de lo que representa la esencia de un deporte que se practica en equipo. España no tiene una sola estrella, un MVP, tiene un equipo y dieron cátedra en este juego contra Argentina y en todo el torneo. Hoy vamos a platicar todas las claves de la victoria. Solamente hubo un equipo que se hizo presente en la Gran Manzana y es el campeón España. Compañeros, qué gusto saludarlos. Efectivamente, España campeón, aquí muy sonriente mi querido Rob, con mucha sangre española también. Creo que, como dicen por ahí, el fútbol ganó, ¿no? Con esta, digamos, nueva estrella para una España que fue el equipo más regular, una España invicto, una España que jugó bien, una España muy colectivo y, como bien dices, Javi, una España que también no necesitó de individualidades, de jugadores en su mejor momento. Vimos lo de Lamine, ¿no? Que sí no fue su mejor mundial, pero que aportó lo suficiente justamente para poder darle este título a una selección que creo que sí dábamos también por hecho que iba a competir, pero yo creo que era, dentro de todos los que habíamos platicado anteriormente, tal vez no el tan favorito para ganarlo. Primero que nada, qué gusto saludarlos. Y segundo, Argentina, qué felicidad que España pudo salvar el fútbol, ¿no? Una selección española que me parece, ya lo decías Javi, fue infinitamente superior a la selección argentina. Una Argentina que ya había demostrado en 2022 que no sabe ganar y en 2026 demuestra que tampoco y mucho menos sabe perder, porque me parece que más allá de que en la cancha no ofreció ninguna competitividad, la verdad es que dejó una imagen deplorable para todo el resto del mundo en lo que ocurrió después del partido, ¿no? Nos vamos a intentar centrar más en el tema cancha, pero a mí sí me desilusionó muchísimo Argentina como selección, el tema de los jugadores, que una agresividad totalmente mal entendida. Entiendo que puedas competir con tu estilo, con ese cancherismo que los caracteriza, para algo hay un árbitro para poner orden, pero todo lo que acontece después me parece lamentable y ensucia, ¿no? Lo que ha sido una gran era de Scaloni al frente de la selección, una gran era de Messi, pero es que cuando después del partido se comportan de esa manera no puedes reconocerlos, ni mucho menos. Sí, yo creo que hay que separar muy bien todo lo que fue lo que deportivamente llevó a Argentina hasta esta instancia, con cosas muy positivas como lo fue Scaloni como líder, que incluso se quiebra en lágrimas, sí, reflejando esa frustración de él como líder tratar de llevar al equipo. Lo de Messi también, ¿no? Creo que sus lágrimas obedecen mucho a la gratitud de perder una final, pero recibir el cariño de la gente. Pero estoy contigo, Rob. Me pareció muy triste que cuando España está levantando el título de campeón, le den la espalda a un equipo que claramente los bailó en la cancha. Es que tuvo 0 llegadas, disparos directos al arco. Es una de las peores finales en la historia de Argentina, que ya empata a Alemania también con 4 finales perdidas. Hay que reconocer, sí, el mérito de haber llegado a la final, pero como señalabas, o sea, hay que saber ganar, pero también hay que saber perder. Y Paredes, sobre todo, a mí me decepcionó muchísimo, sobre todo por lo que hizo en la cancha, porque él fue una clave de por qué Argentina también se vino abajo, al igual que Enzo Fernández, que tanto se burlaba haciendo el topollillo contra los mismos ingleses. Se ve expulsado. Paredes compromete también el partido y creo que esa imagen, Ale, pues sí termina por mancharse mucho para lo que ellos habían construido.
Sí, que también es parte de la esencia de los argentinos, ¿no? Que muchas veces se entiende lo que lograron en Qatar. Ahora creo que también estaban ellos pues muy seguros, ¿no? De que también podrían o podían lograrlo nuevamente. Bueno, lastimosamente salió una España a dar el mejor partido, ¿no? Una España muy ordenado, muy inteligente. Y creo que sí, parte del final pues mancha, ¿no? Estas cuestiones, después lo de la expulsión, después de todo lo que hay también de los festejos. Pero hay que decirlo también como es. Argentina tuvo un camino cómodo, tuvo un camino fácil en esta Copa del Mundo. Sí, Inglaterra los lleva al límite y creo que ahí es el punto clave para esta Argentina haber dado absolutamente todo y llegar a una final donde ya no pudo competir, sí, ya no pudo dar ese extra porque estaban fundidos. Era una Argentina sumamente agotado físicamente y creo que ahí España aprovecha muy bien, digo, más allá también tácticamente lo de La Fuente también creo que fue extraordinario y hay que decirlo, España les gana de muy buena manera y creo que es merecido ganador de esta Copa del Mundo. Y en el balance, Rob, cuando ya ves todo el mapa de lo que fue España, si bien arranca con dudas contra Cabo Verde con ese 0-0, muchas críticas alrededor, ya después vimos lo que es Cabo Verde y cómo terminó por dar pues, la gran campanada, pero imagínate, Uruguay cuando se enfrenta a España, ese partido era crucial. Uruguay tenía que ganar para sobrevivir y España les termina por dejar en 0 y ganan ese partido para asegurar el primer grupo. Pero como señala Ale, es que no hablamos de Portugal, de Bélgica, de Francia, los borró, los nulificó. Esta España es el primer campeón en solo recibir un gol. Sí. Un campeón con solo un gol recibido, que fue contra Bélgica. Entonces, son tantas cosas positivas de España. Actuales campeones de Europa, actuales campeones olímpicos, actuales campeones del fútbol femenil y también actuales campeones del mundo. Y además lograrlo con una generación repleta de futbolistas jóvenes, pues te ilusiona porque además establecen la marca histórica y absoluta de 38 partidos consecutivos sin perder. Es una absoluta locura. No, y hay algo muy, muy positivo con España y lo decía Miguel Quintana en su programa, un periodista español, que es el triunfo no solo de estos jugadores, sino de una idea. O sea, da la sensación de que España no se va a acabar porque todos los jugadores que van llegando tienen el mismo chip, ¿no? Y entienden lo que necesita en cada partido. Y luego yo creo que España arrancó con ciertas dudas, pero a medida que Rodri empezó a retomar su mejor nivel, vimos la mejor España. O sea, fue creciendo a medida que Rodri se asentaba. Y los partidos que hace Rodri contra Portugal, contra Francia y ahora la final que arrasó al medio campo argentino, me parece que es justo que le den el Balón de Oro del Mundial, entendiendo que también Messi hizo un muy buen Mundial. Creo que lo de Rodri, pues está bien que lo reivindiquen, ¿no? En su momento, yo lo he dicho muchas veces, creo que no merecía que el Balón de Oro porque la temporada de Vinicius fue espectacular. Pero, por otro lado, pues también se agradece que este tipo de jugadores que condicionan los partidos, no con un hat-trick, a lo mejor tienes que ver los juegos para entender cómo domina Rodri los partidos de fútbol, pero su Mundial es espectacular. Es que es eso, ¿no? Ya incluso con el nombre Rodrigo, ¿no? O sea, no es que lo minimicemos diciéndole Rodri, pero ya es el señor Rodrigo. Don Rodrigo, ¿no? Don Rodrigo, porque la verdad lo hace ver fácil, Ale. Recordamos aquella España de Fábregas, de Busquets, de Xavi, de Iniesta, un centro del campo que te daba esta diversidad, cómo se repartía. Un mismo Xavi Alonso. Lo que te da Rodri, la tranquilidad de tenerlo ahí como el centro del reloj, para que pueda estar Fabián al lado, que es bicampeón con el Paris Saint-Germain, para poder tener a Pedri incluso en banca, siendo el gran Pedri, y teniendo además adelante a Olmo. Entonces, ese equilibrio medular de tener a Rodri le dio la tranquilidad a Laporte, le dio la tranquilidad a Cubarsí, que ya también hablaremos a detalle de los otros, pero sí coincido con Rob. O sea, ¿qué jugador es Rodrigo? Porque termina por demostrar que el fútbol es ese balance perfecto del equilibrio. Si tú tienes a Rodri clavado en el centro, puedes estar tranquilo. No, pero es que también la presión. Exactamente. O sea, además, es un jugador que creo que no necesita esos reflectores, ¿no? Para poder sobresalir, para ser ese jugador del que se puede hablar mucho. Es ese famoso trabajo silencioso, ¿no? De un mediocampista que también, o sea, yo creo que dio un gran mundial y de repente no imaginas que gane este tipo de premios individuales, ¿no? Y que de ahí, pues obviamente lo de levantar la copa, creo que también eso totalmente merecido, pero es que España fue un equipo colectivo, o sea, fue una España
que muchas veces pensábamos, ¿no? Como por ejemplo un Portugal, un Francia, que por los jugadores que tenían, ¿no? Que podían ser diferenciales. Depender de Lamine. Y España, exactamente, Pero España ni siquiera. no necesitó de eso. O sea, y eso es lo que también creo que le da un mérito mayor a esta Totalmente. España al título, porque sí es un juego que, como dicen, ¿no? A lo mejor ya no es el famoso tiki-taka del 2010, pero sí es un fútbol bien consolidado, es un buen fútbol bien estructurado que ya viene de tiempo atrás. Y creo que se ha plasmado y le ha tocado sobre todo como este proceso importante de crecimiento, pero hoy en día ya lo demostraron. Y creo que también parte de esto no nada más ha sido en el fútbol varonil, ha sido en el fútbol femenil, ha sido en sus categorías inferiores, y creo que todo esto ya ahora sí está teniendo frutos y se ha visto. O sea, y creo que esta España ya se puede decir como, esta España tiene bien un estilo de juego. No, que decía Robos, Entonces, un modelo, una sí, estructura, un modelo, una una base, metodología. una O sea, esencia. Ahora, también hay algo importantísimo. ¿Qué hubiera sido de Argentina, de esta Argentina, si Messi no hubiera aparecido como lo hizo? O sea, lo estoy diciendo en clave Lamine Yamal. Sin duda, Lamine y Pedri para mí son de los 3 mejores jugadores de esta España. Y no tuvieron un buen mundial. Y aún así España lo gana. ¿Y de qué manera? O sea, dominando y arrasando a todos sus rivales. Eso te habla justo de la idea de juego, ¿no? Que obviamente, a ver, Lamine no participa en goles, pero obviamente condiciona tenerlo ahí, ¿no? Los rivales le O la meten jugada marcas nace de 2, de con- 3. con Lamine. Pero es que tampoco estaba Nico. O sea, tampoco Sí. estaba No. Nico. Pero también participa en es la asistencia al increíble. gol. Claro, es que entró y cambió el O partido. sea, son ¿no? claves. Revolucionó el Merino ataque, fue pero es clave increíble. en la eliminatoria, anotando goles, entrando de cambio. Ferran, que termina por ser ese Qué héroe historia la de inesperado. Ferran, ¿eh? Sí. O sea, Qué historia la de Ferran, porque el otro día contra Francia y contra Bélgica ya no tiraba, ¿no? Se notaba que estaba ansioso, que le estaba pesando mucho la falta de gol. Es un tipo que la verdad le han pegado injustamente, porque creo que es un delantero que aporta muchas cosas más allá del gol. Tuvo una temporada ya complicada con el Barça. La anterior temporada creo que lo había hecho muy bien. Esta última le costó un poco más de trabajo, pero qué bueno, me da mucho gusto por Ferran, porque es un tipo que es profesional, que trabaja un montón, que nunca se cayó, ¿no? A pesar de que le estaba yendo mal la cosa. Y mira, el gol histórico al nivel del gol de Iniesta, ¿no? El Sí. segundo Mundial de España Sí, sí. le pertenece a Es Ferran que por también. todos lados, a ver, España, entraremos con Ale a materia de Unai Simón, que se dio el reconocimiento como mejor portero. Sí, estuvo destacado en lo que tuvo, porque incluso cuando íbamos 0-0 en el primer tiempo, aunque no es llegada específicamente, sí hay una donde Unai Simón sale y le gana en una carrera Sí, a Messi, ¿no? cuando lleva un mano a mano. Entonces, hay pequeñas jugadas clave para un portero que siempre tuvo el respaldo de un Cubarsí, de un Aymeric Laporte, que tuvo a Porro y a Cucurella como los mejores laterales y con todo ese medio campo. Entonces, creo que el premio Unai Simón va acompañado al premio a una línea defensa de muy defensa, sólida. sí. ¿Por qué Y no fue además el tenía mejor la portero presión. del Mundial? No, tenía la no. presión de Joan García y de David Raya atrás. Y Unai Simón también tiene una historia muy particular. Lo conoce Luis de la Fuente desde chaval, desde cadete, desde que tenía, Atlético. que estaba en la sub-15. Entonces, el hecho de que Luis de la Fuente conozca a Mikel Oyarzábal desde niño, luego fue incorporando a Dani Olmo, fue metiendo a todos. Ellos fueron medalla de plata en Tokio 2021, perdiendo contra Brasil de André Jardine, y de esa misma generación, Ale, los fue empoderando a tal grado de llevar a la base de la Euro, de tomar a los de Santi Denia, que también ganaron el oro en París. Entonces, un mago de la Fuente en hacer un grupo de Y jugadores. es que Fue campeón desde la sub-19, sub-19, sub-21, exacto, con ellos, con sub-19, varios. 19 y 21. sub-20, Sí. 21, exacto. Una locura. O sea, es que 10 de los jugadores de esta generación de campeones del mundo ya había trabajado de Con la él. Fuente con Y ellos. O sea, los campeones. conocía bastante bien. Sí. Y uno de ellos efectivamente es Unai Simón, que fue de los, digamos, primeros, ¿no? Que eran en esas inferiores, muy pequeños, que los llevó de la mano, porque fue escalando este entrenador, ¿no? Por categorías, todo este tema también del proceso que ya decíamos que estaba muy bien estructurado, porque es cuando la pregunta, ¿no? De, este es un ejemplo clarísimo de que los procesos sí funcionan. O sea, sí funcionan porque justo te está dando los frutos de todo lo que ha 11 recorrido años, un Ale, entrenador. 11 años desde que asumió el primer sub-15. Exactamente. Y que además fue muy polémico cuando llega, porque se va Luis Enrique. O sea, Luis Enrique pierde contra Marruecos en octavos de final en Qatar. Y mira que si tú ves la baraja de técnicos, tienes a Pep Guardiola, tienes a Luis Enrique, tienes a Unai Emery, tienes a Xabi Alonso. O sea, es brutal la cantidad de estrategas que están repartidos en Europa con el sello español. Y el hecho de que se lo hayan dado a un formador, ahí está la clave de cómo darle continuidad a un proceso, que a mí lo que más me ilusiona de esta España es lo que viene, y lo declaró Luis de la Fuente. Ya queremos la Eurocopa que va a ser en Reino Unido en 2 años, porque este equipo quiere seguir haciendo historia. Es el primero porque recordemos que en el 2008 lo hace Luis Aragonés, y luego Vicente del Bosque es el que les da el título mundial.
O sea, es el primer técnico que llega campeón de Europa y que luego es campeón del mundo desde Helmut Schön, que lo hizo con Alemania en el 72-74. Pero es un técnico que tiene hambre y es una generación que apenas comienza, Ro. No, y aparte es un proyecto que, o sea, no es casualidad, Javi, que tanto Scaloni como Luis de la Fuente son técnicos que venían desde las categorías inferiores de sus selecciones. Sí. O sea, a lo mejor más que un estratega top, como ahora están, por ejemplo, Alemania apostando por Klopp, antes por Nagelsmann, Tuchel en Inglaterra. De hecho, Southgate también había empezado en las Zidane, categorías inferiores. Francia. Eso a lo mejor es una de las respuestas, ¿no? El hecho de formarlos, conocerlos y que esa idea de juego vaya a través del tiempo, ¿no? Porque sabemos que un equipo obviamente con tantos partidos juntos va a jugar mejor, es obvio, ¿no? Se conocen mucho mejor y demuestran esa cohesión. Y la verdad es lo de Luis de la Fuente es tremendo porque en 2023 ya le iban a correr antes de la Eurocopa, ahora estaba súper discutido también antes del Mundial, le criticaron muchísimo el 11 contra Cabo Verde y creo que también tuvo la personalidad para ir ajustando, ¿no? El hecho de dejar en la banca a Pedri, con todo lo que significa hoy Pedri en el Barcelona, pues también tiene mucho mérito. Fabián no es ningún improvisado, o sea, creo que merecía esos minutos y tuvo muchas decisiones quizá controversiales, lo del portero también, Unai Simón teniendo ya, lo decía. El mismo Yarzábal, ¿no? Que se criticaba. pero incluso tiene mucho la mérito. lista, ¿no? De cómo dejaba fuera a Carvajal, a Hausen, o sea, esos jugadores que de repente tenían que A estar. Gonzalo García, muchos decían cómo Mikel y que Oyarzábal. estuvo, ¿no? Y que ya esos recortes finales que de repente fueron también polémicos de cómo llevabas a tus laterales, por ejemplo, lo de Pedro Porro, que de repente nadie lo conocía y dio un mundialazo. Casi o desciende sea, la Premier League. Exactamente, entonces creo que le funcionó todo, los conoce perfectamente y creo que va de la mano con toda esta parte, ¿no? Del proceso que ya decíamos, que no es casualidad lo que este entrenador ha logrado y sobre todo lo que le ha rendido cada jugador que lo demostró cuando le dio la oportunidad de tener minutos. No, yo quiero también señalar lo de Lamine Yamal, digo, entendiendo que es el más mediático, yo corrí y dije, quiero tener el 19 de Lamine Yamal, porque así como la de Messi, que ahora sale retro en su primer mundial en el 2006, donde curiosamente Lamine Yamal y Messi, pues los dos con la 19, los dos metieron gol en su primer mundial. Y Lamine ya es campeón del mundo a sus 19 años. Lamine ya es campeón de Europa a sus 19 años. Y si bien no es el MVP, no es el hombre con más asistencias, no es el máximo goleador de España en esta Copa, sí es un muchacho que te complementa muy bien, que es desequilibrante, que participa, que llegó también un poco tocado al Mundial. Pero a mí sí me ilusiona mucho la carrera de lo que va a construir Lamine. Porque incluso el ver que otros de sus compañeros brillen, Pau Cubarsí, hicieron la dupla. Son la primera dupla de jugadores sub-20 titulares en una final de Copa del Mundo y por ende campeones. Entonces, lo de Cubarsí por sí solo es una graduación absoluta. Cuando tuvimos en su momento a un Puyol, a un Piqué, a jugadores de primer nivel en la selección española, es que lo de Cubarsí es para volverte el mismo Sergio loco. Ramos, ¿no? Sergio Ramos, tienes 20 años todavía por delante con Cubarsí y ya con un título mundial. Y lo mismo con Lamine Yamal. Es que es una locura lo de Lamine Yamal, o sea, va a poder ganar Balón de Oro, va a poder ganar Champions, se mete ya en la conversación con Kylian Mbappé de los herederos de Cristiano y Messi. Sí. No, es increíble lo de Cubarsí, o sea, para mí el Mundial de Cubarsí, creo que fue el mejor central de la Copa, ¿no? Ahí con Cuti Romero, que de hecho hizo una muy buena final hasta que se lesiona, y quizá Laporte, pero lo de Cubarsí además venía con ciertas dudas de la temporada, no tuvo tan buena temporada como la anterior. Y le vino bien jugar junto a Laporte, que es más parecido a Íñigo, con el que mejor ha jugado en el Barcelona. Para mí lo de Qué bien el Cubarsí Barcelona, es ¿no, Ro? espectacular. Qué bien el Barcelona, hay que darle mérito. Así como la primera estrella lleva el sello de Pep, esta lleva el sello también de Hansi Flick, ¿no crees? Y que nuevamente un jugador del Barcelona le haya dado Bueno, este segundo Hansi los título. empoderó Pero mucho lo a quieren tal grado. correr, al que quieren correr es el que le dio el Mundial a España. Pero les dio a estos jugadores del Barça. Dani Oye, Olmo no sabía que Oyarzábal jugaba en el Barça. No, pero Dani pero Olmo sí. ocho jugadores Ferran, de Unai, estos campeones del mundo. Bueno, o sea, nada mal, ¿no? O sea, la mayoría fueron suplentes. O sea, creo que es la España menos Barça de los últimos años. Sí, pero bueno, Ferran juega en el Barcelona, Dani Olmo, Pedri, Lamine Gavi. Yamal, ¿no? Joan García. Digo, hay que darle Bien. su reconocimiento al Barcelona, que o sea, aportó tiene mucho. tiene su ¿O a poco no mérito lo festejan los del jugadores. Madrid porque son del Barça? Eso me parece mal, ¿eh? La gente que no festeja la selección por ser del Barça. Porque tampoco creo que sea del Barça. O sea, me parece que no tiene mucho sentido. Es más, lo platicamos en el siguiente segmento porque tenemos que ir a un breve corte. Antes de que nos enojemos, vamos a respirar un poquito. Son los mismos colores de tu chamarra del Barça también. Seguimos analizando lo que ocurrió la noche del domingo en Nueva Jersey. España es campeona del mundo y Argentina
quedó en el segundo lugar. Una selección española, ya lo decíamos, muy coral, ¿no? Muy de equipo, de estrellas que brillan juntas, no de individualidades. Y creo que eso fue la perdición de Argentina, ¿no? El hecho de depender tanto de Messi, que el día que no pudo aparecer, con una gran marca también por parte de Cucurella, pues fue la nada absoluta en la final argentina, ¿no? Ni un solo tiro a portería, es increíble. Incluso en la prórroga, o sea, me parecen números tremendos. Hubo algunas ocasiones claras, hay que decirlo, aquella de Gio Simeone y también lo de la última, ¿no? Que saca Kovar. Sí, pero es una Argentina totalmente desdibujada, Javi. Sí, que fue increíble cómo finalmente Argentina sí llevó hasta el límite con 0 disparos directos al marco esa última jugada. Eso te habla pues de también un equipo que hay que darle su mérito con ese espíritu combativo, que cuando no te alcanza el fútbol, te alcanza lo que ellos llaman huevos, lo que ellos llaman mentalidad, pero que finalmente no siempre te va a alcanzar con ello. A diferencia de una España que también los tiene y que tiene muchos elementos alrededor y que tiene escuela y que tiene todo lo que se necesita para construir un equipo campeón. Proceso, mentalidad, equilibrio, una generación unida, también en las victorias, en las derrotas, porque, a ver, España, el trago amargo que tuvo fue simplemente el empate contra Cabo Verde, y ahí hubo mucha mesura, Ale, porque era el momento clave en un arranque de torneo que no te comieran las voces externas. La prensa acribilló a España en su presentación porque dijeron, si así vamos a jugar el Mundial, no me quiero imaginar qué va a pasar contra Arabia, contra Uruguay, España no tendrá posibilidades, y el equipo de menos a más. La realidad es que el balance fue creciendo, y como ya lo venimos platicando, logró Luis de la Fuente empoderar a todo el grupo e independientemente de quién fuera el titular, creo que siempre hubo respaldo. No, y sobre todo creo que también en este tipo de torneos, o sea, que son de alto nivel, o sea, tampoco puedes hacer un mundial perfecto, o sea, es imposible. Yo sé que sí, ¿no? En algún momento se puede lograr, se puede hacer, ¿no? Pues con selecciones, ¿no? Que creo que España sí después de esa 0-0 con Cabo Verde lo logra, ¿no? Siendo invicto, más allá del empate, pero es muy difícil, o sea, o tienes un torneo que vas de menos a más o tienes un torneo que vas de más a menos, o sea, pero realmente no es un torneo nada fácil, y más una España, ya decíamos, creo que Argentina, e incluso lo dije en su momento, Argentina no convencía y no convenció tampoco al final digamos, de esta Copa del Mundo, que bueno, ya sabemos lo que ocurrió, pero, o sea, creo que, y repito, Argentina tuvo mucha suerte también al enfrentarse a selecciones que no le competían al 100%, ¿no? Que no eran esas selecciones que sabías perfectamente que podían poner sobre las cuerdas a una Argentina que nunca tampoco creo que jugó tan bien, o sea, sí sacaba ese corazón, sí sacaba los resultados, sí sacaba los partidos en tiempos extra, pero tampoco... Sí, solo contra Inglaterra le daba un mérito, sí, porque sacar el pecho contra Egipto, contra Cabo Verde, o sea, terminaron por recibir gol contra Jordania, contra Suiza, contra Cabo Verde, contra Egipto, contra Inglaterra, ahora en la final contra España, o sea, sí terminaron por tener 6 partidos seguidos recibiendo gol. Sí, exacto, y además, o sea, Inglaterra fue, digamos, esa única selección donde pudo competir mejor, ¿no? Límite. Y entonces fue como, digamos, saltando esas fases, no dando el 100%, o sí, pero en el sentido de que a lo que podían, no como esa selección que sorprendía, no con esa selección con calidad, y España se enfrentó a los mejores rivales, o sea, se enfrentó a un Francia, se enfrentó a un Portugal, Bélgica, o sea, la exigencia que tuvo España, Uruguay fue... El grupo ya era más complicado. Exacto, también. O sea, fue muy diferente España, la exigencia que tuvo, que la de Argentina, ¿no? Que por ahí se le acomodó más el camino y que se hablan ya pues de muchas cosas, ¿no? Con esta parte también de la suerte o no que tuvo España y sí Argentina, pero, o sea, era creo que también de esperarse. Yo la verdad sí veía una Argentina sí en la final, pero la verdad no ganándola por lo que se vio durante todo el Mundial. El peso de este señor, o sea, Messi creo que nos terminó por sorprender a todos cuando creíamos que lo de Qatar ya era superlativo, que tuvo muchas críticas, sobre todo por la gran cantidad de penales que se marcaron, ¿no? Toda esta campaña que se hizo de que finalmente que Argentina saliera campeón y que tendrán cada quien sus argumentos para defender fallas o polémicas arbitrales. Pero creo que en esta ocasión, solo enfocándonos en Messi, no en Argentina, no en Enzo provocador, no en Paredes golpeador y todo lo que hubo, si solo nos enfocamos en lo que representa un atleta de 39 años que entendió perfectamente cómo cambiar su preparación, porque cambió de nutriólogo, porque decidió irse a la MLS, porque dosificó las cargas para llegar a plenitud al gran evento. Creo que sí la actuación individual de Leo, Rob, Ale, amigos, sí nos da pues un
una declaración de lo que es ser profesional. Porque llegar a tus 39 años a presentarte con un mundial así, nunca lo habíamos visto de nadie. No, es que para mí es su mejor mundial. O sea, para mí el mejor rendimiento de Messi en un mundial es en este. Y mira que ya había llegado a 2 finales y obviamente los argentinos me van a decir, no, es que el mejor es el anterior porque ganó. Y seguramente tengan razón. No, pero a nivel futbolístico, Messi carreó de forma increíble, o sea, increíble. En el pasado mundial creo que tuvo la ayuda de un gran Enzo Fernández en cuanto entra contra México a partir de ahí. Julián también. En este mundial, pues por ejemplo, que el gol de Lautaro, pero está involucrado Messi en todos los goles importantes de Argentina, en todos. 8 goles y 4 asistencias. Es un mundialazo espectacular de Messi. Y a ver, a mis amigos argentinos les tengo que decir, olvídense de que lo sigan apoyando todo el mundo, ¿no? Los apoyaban por Messi. Y lo he platicado con varios amigos del Barcelona. El apoyo realmente era por Messi, no porque realmente nos gusten sus formas ni sus actitudes. Ahí es lo que tenía que decir. Messi es el que ha hecho que Argentina sea reconocida como tal, más que cualquier otro. Obviamente habrá personas que no hayan hecho situaciones incómodas en la final, como Scaloni, que hay que reconocérselo totalmente, y me parece un grandísimo entrenador, pero es una realidad que Messi era ese jugador que conectaba al resto del mundo con la selección argentina. A ver ahora que no esté Messi, ¿qué ocurre con la Scaloneta? Y parece que Scaloni va a dejarlo, ¿no? Eso es cierto. Él termina su contrato a finales de este año, quedan 2 fechas FIFA y habrá que trabajar muy bien porque Argentina va a ser uno de los locales, junto con Uruguay, junto con Paraguay en este centenario, además de Marruecos, España y Portugal, ¿no? Que ya es un tema aparte. Pero yo me quiero aterrizar en lo que señala Rob, Ale, porque Scaloni declara dentro de lo que habló en zona mixta ya terminando el Mundial y él hablaba del ejemplo. ¿No? Porque no podía... Bueno, se quebró en lágrimas, pero después sí habla con la prensa en la zona mixta, que es donde están los reporteros, y él dice unas palabras que a mí me dejaron reflexionando con este último punto que tú hablas. Dice, ojalá que encuentren en Leo un ejemplo de lo que está bien. Y a eso va de la mano con lo que tú señalas, Rob. Maradona fue un tipo brillante como jugador, que a muchos les tocó verlos, a otros no, pero ahí están todos los testimonios de lo que hacía en la cancha, del jugador distinto. Quedó mucho a deber con todo lo extracancha, con muchas investigaciones de temas bien complejos que no quiero indagar porque no quiero meterme en un terreno pues pantanoso donde claramente quien quiere investigar sabrá los errores que tuvo Diego en su vida, los excesos que también tuvo. Y a lo que voy es que bueno que esta nueva generación pueda tener un nuevo referente, hablando de Argentina, que también cambie la visión de lo que es la marrullería, el decir declaraciones pero Messi tampoco es ningún niño bueno, no, pero... O sea, no quiero compararlo con Maradona, porque son dos mundos completamente hay un distintos, camino muy pero diferente. No es un niño bueno Messi, o sea, también hay que decirlo. Pero ¿cómo que un niño bueno? O sea, también Messi tiene sus situaciones extracancha. ¿Qué situación extracancha? A ver, ha tenido muchas en su carrera. En su momento pateó un balón a la grada del Real Madrid con toda su fuerza y no lo... A la portería del Real Madrid la pateó con mucha fuerza y metió muchos goles. También va que quiere que expulsen a Cucurella por algo que no vas a comparar. Fuera de la cancha, hay que decirlo. No vas a comparar un balón pateado de Messi un día. El tipo también hace el topollillo, el tipo se burla, el tipo también... No, pero a ver, volvamos a aterrizar. O sea, a ver, hay que decirlo, también es un tipo canchero. No, pero a ver, volvamos a aterrizar, respiremos y volvamos a aterrizar. No, es que lo están endiosando cuando tampoco. Es un humano y también se equivoca como todo. Sí, obviamente. Que sí se equivoca. Y obviamente también parte de jugar en la élite, de jugar en el alto rendimiento, es el temperamento. O sea, no puedes tú todo el tiempo ser frío, pacífico y ser tranquilo, ¿no? Porque no hay forma. Sacar carácter obviamente, también. Tanto le pedían eso, ¿no? Y es como picarle el orgullo también a él. O sea, no todo el tiempo puede ser así. O sea, y creo que también lo que ha hecho... Su peor insulto fue que miras bobo. Exacto. Por favor, no. Eso es un pan de Dios, Messi. No me para decirle a alguien que miras bobo es como decirle... Es que Messi, el que me ves, güey. O sea... Venimos del Maradona que te decía, no, que la... no sé qué, no, calma. O sea, ¿cómo tratan los árbitros el MLS y lo que le dice a los rivales? Y le dijo, háblame con respeto. Eso es un insulto que le diga al árbitro, háblame con respeto. Es un caballero. Y le hacen una faltita, le quita la pelota. O sea, ahora es insulto. Ahora es insulto decirle. Pero además eso se lo ha ganado él con su carrera. O sea, el respeto, el que los árbitros de repente les cueste trabajo marcarle las faltas. Si el árbitro le tembló la mano, expulsarlo es culpa del árbitro, no de Messi. Exactamente. Si a Messi lo expulsan, pues a Messi lo expulsan y ya. Y Messi hubiera entendido que se equivocó y hubiera tenido que regresar en la jornada 3. No es culpa de Messi ser tan grande que los mismos árbitros les tiemblen la mano para expulsarlo. Él no va y manda una carta a Infantino y dice, ay, por favor, que me marquen penales. Pues no. No sabemos cómo sea la cosa. No. Messi se ganó el respeto de propios y extraños. Y regresando al punto que tú señalabas, es cierto, Rob.
creo que la mayoría del mundo que alentó a Argentina, no en este mundial, sino durante mucho tiempo, Muchos años. fue por Messi. Y ojalá que ese aprendizaje lo tenga Argentina de saber que no todo es provocación, que no todo es salir y cantarle y el que no salte, y es que es la esencia. También hay valores. Y hay gente argentina con muchísimos valores y hay gente que de verdad es una muestra de lo que es también la calidad futbolística. Yo valoro mucho de estos argentinos que se fueron muy jóvenes al fútbol europeo, que tienen un proceso formativo, a veces no llegando al club elite, pero que logran abrirse camino como extranjeros en Europa. Y para mí ese es el gran mérito de esta generación, Ale, Rob, no sé si coinciden, investigar y revisar cómo esta generación de la Escaloneta logró colocarse en Europa y sí dar esos títulos que los Brujita Verón, los Riquelme, los Kili González, Crespo. los Pupi Zanetti, los Crespo, los Kun Agüero, los Tevez, que son cracks y que fueron leyendas, Higuaín, pero que como equipo no lograron dar el famoso título. O sea, sí, pero siento que esta Argentina sin Messi ya no va a ser nadie. Y no sé cuánto tiempo pueda existir alguien que por lo menos se le asemeje un poco a Lío en ese sentido. O sea, Es que a mira, nivel colectivo y a nivel individual va a ser muy difícil y sobre todo que esta Argentina tiene que encontrar una fórmula para poder ser esa Argentina que vuelva a competir por una Copa del Mundo. Mira ya cómo en este mundial extrañaron a Di María, que Di María era la segunda o tercera espada y era un jugadorazo. O sea, imagínate cómo van a extrañar a Messi, que fue el sistema este mundial. Es que, jugaron ¿qué va a ser el y galán fue el a Messi sistema más o menos durante en ventaja. muchísimos años. Sí, o sea, es cierto, es Porque cierto. los goles van a llegar tarde que temprano con O sea, creo alguien. que va a seguir siendo un buen equipo porque, como tú decías, tiene muchos jugadores buenos en Europa. Tiene una buena defensa. Para mí el Cuti es un crack. Tiene una media cancha Y tienen que no les edad para guste. repetir, ¿eh? Enzo es un buen Más allá jugador. de McAllister Otamendi. también. O sea, habrá que ver cómo evolucionan los Almada, Nico Paz, Barco, estos jugadores jóvenes que no tuvieron muchos minutos todavía, pero que son los encargados Julián. de oye, tomar pero la es que batuta. también a nivel También. vestidor, o sea, encontrar un líder Eso. como Messi, o sea, ¿quién va a ser, no, el heredero Es que de cuando esta se vaya Messi pierde Argentina? sentido los de Paul, o sea, Exacto. muchos jugadores van a perder el motivo de... Pero no creen, de o esa sea, hambre hoy que por ejemplo tiene. el capitán sería el Dibu, ¿no? O sea, porque sería el que yo veo con el carácter o el Cuti Romero, pero vuelves a la época donde el capitán era Mascherano Sí, y el segundo Walter al mando era Samuel. Messi, pero por lo que hacía en la Argentina más cancha. marrullera, ¿no? De que todos Sí. los partidos los ganaba 1-0 y defendiendo. Es que tú y qué demás. tipo de líder quieres, darle un gafete a un Enzo o un Paredes para que salgan y para que provoquen y para que digan, no, nosotros... O quieres un capitán, como dice Sí, más Ale, mesurado, ¿no? más mesurado que hable en la cancha. Y hoy Argentina creo que no lo tiene. No lo tiene, no. No lo tiene. O sea, ¿quién te juega en la posición? Posición de Messi. Lo de Thiago Almada, lo de Nico Paz, Mastantuono, que es una de las caras jóvenes, Sí. no llegó al Mundial. Son una generación que viene de colgarse Almada. la plata también en el Mundial Sub-20. Perdieron contra Marruecos. Entonces uno creería que el semillero está. Y Argentina siempre va a generar talento. Pero la personalidad de Leo, Sí, ahí no. sí creo que... No, y la van a calidad, pasar Javi. O sea, la años. calidad. Porque aún con 39 años fue el mejor jugador de Argentina y por mucho. Ahora, aquí están los campeones. Argentina perdió la oportunidad de subirse al Olimpo de Italia y de Alemania. España con 2 mundiales. Por ahí Uruguay tiene 4. Ahí hay un error de producción. No sé por qué le puso 2. Pero, ya siendo sinceros, me parece que España se corona el día de ayer como la mejor selección de este siglo. Porque es la selección Cierto. más dominante en Europa, con 3 Eurocopas conquistadas, 2008, 2012 y 2024, y 2 mundiales. El oro De olímpico. una selección que nunca antes había ganado la Copa del Mundo. También el oro olímpico, en categorías inferiores también tienen bastantes triunfos, sobre todo en Europa. Y es la sensación de que España domina en todo, ¿no? Ya lo decías tú también, campeonas del mundo en femenil, Sí, en la es Eurocopa que se quedaron ahí en realidad también. España suma 7 campeonatos en Copa Mundial. 2 masculinas, un femenino, 2 sub-17 femeninas, un sub-20 masculino y un sub-20 femenino. O sea, 7 los englobas mundialmente en todas sus Y categorías. súmale la Nations League, que también es un torneo Sí. que ya toma un tinte oficial, tanto en varonil como en femenil, donde son constantes. Los subcampeonatos, por ejemplo, de España en la última Eurocopa, o sea, son ya equipos que están acostumbrados a siempre estar. Está la plata olímpica en Tokio, pero Y está es el un oro ejemplo ahora a en seguir, París. Javi, para el resto de selecciones que a lo mejor no tienen ese pedigrí, ese bagaje. El hecho de, ¿sabes qué? Tengo una idea de juego, la voy a explotar, pase lo que pase. Y aunque pasen 12 años sin que gane un partido de Copas del Mundo en fases finales, me aferro y voy a intentarlo. Y a ver, también ha tenido suerte que le han salido mega cracks mundiales en los últimos años. No, pero no es suerte, pero es están trabajo, muy bien Rob, encausados. porque los detectan. Sí, de Tienen acuerdo. Y academias, los forman, ¿no? tienen Bajo el escuelas. mismo estilo. Antes, y hay que reconocérselo,
O sea, a mí no me gusta la gente del Barcelona que está diciendo que el Barça ganó el Mundial, porque no me parece que sea así, porque hay piezas clave de otros clubes. Porque Pero solo lo que fueron sí 8. Es que el Barça de implantó los 26. la idea de juego. No todos. Esa es la realidad. O sea, no, la mayoría fueron suplentes. No, por eso, Cuando por Pedri eso. se fue a la banca. Pero España solo fueron 8, o sea, optó a ganar. habían sido los O sea, 26. Pero 8 sí. suplentes Poquitos, ¿no? cualquiera No, gana, ¿no? Pero hablando ya en serio, creo que España sí se vio influenciado por esa forma de jugar de Guardiola en su momento y con Del Bosque y con Luis Aragonés. Pero ahora ya toda España, vas a cualquier rincón del país y juegan de esa forma, ¿no? O sea, hay formadores que, no sé, en Zaragoza, en Valencia, en cualquier ciudad de España, ya forman a los jugadores de esta manera. Luego te encuentras con Oyarzábal, con Rodri, jugadores de diferentes canteras que tienen esto ya Mira, en la sangre, son ¿no? estilos. Y saben cómo jugar. Hoy tú te vas a la calle, que ya pocos niños juegan en la calle, pero hay regiones y hay zonas donde sí siguen los niños jugando en la calle. O te vas a la reta o te vas a los recreos. Y los niños, cuando ven España, cuando ven este estilo español de jugar, pues ya es el balón, la triangulación, ya es el pase corto. Recuerdo que hubo una generación de nosotros que nos gustaba mucho el juego bonito y cuando querías empezar a jugar, pues todo aéreo, hacer el sombrerito, hacer el taquito, hacer el caracoleo. Anteriormente estaba el estilo también del fútbol total de los Países Bajos, que era súper ultra ofensivo y que ibas, venías y era un bandanal. Antes estuvo el fútbol italiano, que era defender con el calcio. Entonces son estilos que se van adaptando y coincido contigo y Ale, que fue jugadora profesional, que uno siempre sigue siéndolo, Ale. Pues en los entrenamientos y en lo táctico, también España se ha convertido en una escuela de entrenadores, que a muchos les sale y a otros no. En el fútbol mexicano hay muchos que llegan y por ser españoles pensamos que todos son Guardiolas. No, pero sí tiene una escuela de técnicos y al menos Rafa Márquez, Sí, que lo vivió en la exacto. Masía, pues uno te hace pensar que ojalá de esta estructura salgan cosas muy buenas en nuestro fútbol. No, y que esa es la idea, ¿no? Y que ya lo platicábamos anteriormente, que trae gente de allá justamente para poner, digamos, este sello español aquí ahora en nuestro país, ¿no? Con todo lo que le ha Perdón, costado. y que dirigió a algunos de estos jugadores. Sí, o sea, dirigió exacto. a Cubarsí. Sí, a Lamine. Sí. A Lamine Cubarsí. también. Sí, no, pero coincido. Además, España, o sea, es un país deportivamente hablando muy ganador. Sí, o sea, potencia. en todos sus deportes. O sea, y creo que en el fútbol lo volvió a demostrar. Tenis, Y- automovilismo, Básquetbol, básquetbol. Antes de waterpolo, 2008, o sea- no pasaban de cuartos. No, pero Nunca ¿sabes habían qué? pasado de Los cuartos. Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hicieron que el gobierno implementara una forma distinta de trabajar. Sí. Ciclismo, atletismo. Es que en general, Eso. o sea, y todas las medallas olímpicas que tienen individuales también, o sea, es una locura lo de España y hoy lo vuelve a demostrar que tienen una estructura sólida en el deporte, o sea, a nivel país, ¿no? Y creo que también hay que, pues, darle, ¿no? Ese mérito que merece, pues, como tal Pero España. Yo sí y espero que seguirá cuando vengan a compitiendo. México, o sea, todos los españoles que han llegado como futbolistas o como técnicos o formadores, o sea, que realmente sea entendiendo que no vamos a ser España, porque hay que trabajar muchas cosas, pero tenemos que sacar nuestro potencial como mexicanos y sí aprender de ellos, de hacer una mezcla. Porque Argentina y España son una clara muestra de lo que podemos aspirar a ser. Por un lado, los argentinos que lograron colocarse en Europa en algún momento de sus carreras y a lo mejor no esperar la superoferta jugosa para irse. Si ellos están en el River, en el Boca, en el Rosario, en el Racing, se van con una oferta y una posibilidad de crecer en Europa y le apuestan al futuro. Y ya pican piedra y crecen y se convierten en estrellas. Y del otro lado de la moneda entendamos que el español pues está en una academia directa para dar el salto. Pero si podemos ir metiendo juveniles como Obed Vargas, que juega en el Atlético de Madrid, si podemos ir encontrando el camino para que se vayan chavos y puedan terminarse de formar en la Masía, como pasó con Gio Dos Santos, con Jona, con el mismo Rafa Márquez que llegó muy joven, creo, Rob, ese sí puede ser un gran ejemplo de unirnos a la élite. De acuerdo. O sea, creo que hay que aprovechar lo mejor que tenemos aquí, que es poder importar esos jugadores y esos técnicos y que también nos hagan el favor de acabar de formarnos allá. Pues sí. Creo que sí es un tema para otro día, pero bueno, seguimos aquí platicando de esta gran final y de España, campeona del mundo. Pues estamos de regreso porque también vamos a platicar de los premios individuales que hubo en esta Copa del Mundo. Creo que merecidos, ¿no, compañeros? Creo que ahí sí coincido en que se dieron estos premios, no como otras veces que ha sucedido, que de repente hay polémica, por ahí hay alguna discusión, pero creo que ha sido totalmente válido lo que lograron estos al menos 4 jugadores, ¿no? Lo de Kylian, que bueno, efectivamente no estuvo presente, pero que quedó como campeón goleador de este torneo, y lo de Unai Simón también como mejor arquero. Lo de Pau Cubarsí es extraordinario y que muchas veces no vemos tampoco que este tipo de jugadores en estas posiciones, como lo es la defensa central, bueno,
tomen ese valor, ¿no? Que merecen, y creo que ahí sí coincido totalmente, la revelación, y que seguramente también tendrá muchísimo más calibre para más mundiales adelante. Sí, aquí lo interesante es, dentro de los reconocimientos que están muy bien ganados y son indiscutibles, lo del Balón de Oro para un campeón, ¿no? Que termina por ser MVP también en la final, Rodri, lo de la bota de oro que es tangible, y eso es por goles para Kylian Mbappé, el guante de oro para Unai Simón con solo un gol recibido, y lo de Cubarsí. Yo lo que les quería plantear es, si tuviéramos que poner quién fue el que les compitió por ganarlo, yo creería que, por ejemplo, el Balón de Oro hubiera sido polémico, pero también lo merecía un Kylian Mbappé, que llevó a Francia a otro nivel. ¿No les parece? Bueno, yo estoy dando mi candidato global por el peso que tuvo Kylian con 4 asistencias y con 10 goles. Es que fue brutal lo que aportó como capitán de Francia. Pero es que en el partido y el otro sería importante no Messi. apareció. No, por eso, pero el otro sería Messi. O sea, creo que son 2 elementos que pudieron competir con Rodri para el mejor jugador del torneo. Yo creo que Messi sí, ¿no? Pudo haberlo también por ahí ganado. O sea, yo creo que obviamente Messi sí. Okay. Porque obviamente normalmente se lo dan, ¿no? A este jugador que gana y que tiene, obviamente. Es que Mbappé también lo hizo, al igual que Messi, fue el que empujó a su selección a... No, por ahí no creo que... O sea, para mí tiene mucho más mérito lo de Messi que lo de Mbappé en este Mundial, porque Messi carreó. O sea, literalmente a un equipo que no daba más de sí, lo carreó, y creo que Mbappé se benefició de un muy buen equipo como era Francia. El tema es que en el día importante contra España no apareció ninguno de la selección francesa, y ahí es donde hay que exigirle más a Kylian Mbappé, porque sí, va a quedar en los libros de historia como seguramente el máximo valor de los mundiales, probablemente gane alguno más. Ya lo es, esa marca. Sí, o sea, ya está ahí en el Olimpo, pero sí hay que exigirle en los días clave. Es lo que yo vengo diciendo con Kylian Mbappé. En el caso de Messi, para mí, a ver, en la final poco más pudo hacer, ¿no? En la última casi lo empata con ese balón que salva Cubarsí, pero me parece que Messi sí dio la sensación de carrear a su selección. Ahora, lo de Rodri ya lo veníamos platicando en el primer segmento. Creo que es un jugador que no esperábamos nadie que tuviera este nivel en el Mundial, porque venía de muchas dudas y de ciertas lesiones, y para mí es merecido lo suyo. ¿Qué otro candidato tendrían? A ver, por ejemplo, en los porteros, ahí también Orlando... Gil tiene 28 atajadas, ¿no? Con Paraguay. Y Pickford ahí para fue mí muy destacado se también. lo regalaron a Unai Simón, ¿no, Ale? Sí, yo creo que se lo regalan. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, obviamente son esos premios que van acompañados del campeón. O sea, no necesariamente, porque si realmente se dieran por estadística, por rendimiento, ¿no? Por, digamos, el factor diferencial que tuvieron en su selección, yo creo que ahí sí estaríamos hablando de otros jugadores, ¿no? Aquí yo creo que lo de Unai, más allá de que sí solamente recibe un gol, pero también hay que decirlo, o sea, es gracias a su línea defensiva. O sea, más allá, no tuvo un partido espectacular donde tú digas, o sea, fue factor, creo que no. Y sí hubo otros arqueros, como el mismo Pickford, ¿no? Con Inglaterra, que desde que jugó fase México, regular, brutal. la serie contra México, o sea, fue una locura. Noruega. O sea, creo que ahí sí lo merece un poco más. Entonces, no sé, el mismo Bociña, o sea, también, si se lo dan, yo creo que nadie dice nada, ¿no? Creo que también sí. esa, más allá de que esa tuvo parte. algún que otro error, sobre todo en la eliminación, me parece que sí fue el mejor portero del Mundial. Es el que vamos a recordar. ¿no? O sea, tú te vas a acordar del Mundial determinante. 2026 y vas a acordarte de Bociña. Sí. O sea, de Bociña también, como el gran personaje inesperado. Hubiera sido buen detalle dárselo a Bociña también. Pero viste que estuvo en el juego de leyendas. Sí. O sea, yo creo que él ya se ganó un estatus diferente. Sí. Como si nos acordamos de Shabalala, que solamente metió un gol en un partido inaugural. No, quedó en los libros de historia ya Sí. Bociña. Ahora, entonces Pickford hubiera sido otro tal meritorio, lo de Eloy Room, que termina por hacer también 17 atajadas en ese partido contra Ecuador. Sí. Y por ahí el portero del Congo, que ahorita se me escapó su nombre, lo de Kovel. Pasi también. Y Dylan, creo que Suiza. también el de Noruega lo hizo muy bien. El Tala Kovel, Rangel. algunos lo ponían en el 11 ideal. El Tala. No, que son creo 48 que- equipos, creo que no. producción, pues tenemos que darle... No, yo Fíjate, creo mañana que- No. No terminó por ser ese arquero que te marcará la diferencia. Y el Dibu no tuvo tan buen mundial La como el final. anterior, ni mucho menos, pero tremenda final se mandó. Sí, solo la final yo creo que fue... Y me sorprendió que el Dibu fue con todo y lo De hecho, hay un dato, perdón, Javi, un dato buenísimo sobre el Dibu. Tuvo más atajadas el Dibu en la final que Unai Simón en toda la Copa. Mira. O sea, ¿Qué es por eso eso? te habla de que Unai Simón, a ver, sí, no recibía goles, pero es que la defensa de España no le permitían ninguna ocasión de peligro claro al rival, ¿no? Mira, aquí le dan un guante, Increíble. ¿no? Aquí está Porro, Cubarsí, Simón, Laporte,
Y Cucurella. O Y sea, creo que ese Rodri guante también. va acompañado de la Sí, defensa. es más, Sí. debería de por ahí ponerle con un plumón, ¿no? Exactamente, Así. sí. exactamente. Es más, que lo vaya rolando a sus compañeros y le vaya Que cada firmando el quien un dedo, dedito. porque es una locura. Sí. Y ya ahí en la palma él, ¿no? Por ahí una. No, pero que tiene otra su que mérito. tuvo. Digo, al final la que tuvo que aparecer y estuvo bien. Esa salida que tiene directamente contra Messi cuando pierden la pelota, a mí me pareció una jugada silenciosa pero clave. Ahora, jugador joven, es indiscutible lo de Sí, Cubarsí. no, ahí sí no Totalmente hay. indiscutible. O sea, ahí Otros no hay destacados juveniles, lo de Boadí, que se cayó Marruecos, venía Sí, muy bien. empezó bien, pero luego creo que ya no compitió. Bellingham Cherki ya no casi cuenta como jugó. joven. No, porque es sub-23. Es que aquí en México todavía los Todavía no sub-23 son entraría. chavos. forma. Muy chavos. Creo que Bellingham tuvo un muy buen mundial, pero Sí. es que lo de Cubarsí, sobre todo por lo que es la irrupción de un tipo que juega su primer mundial y lo hace de este nivel. O sea, da la sensación Sí, de que lleva indiscutible. 20 años jugando mundiales. Creo que era indiscutible lo de Pau Cubarsí. Pero como el ¿quién mejor jugador. agregan igual? Lo de Gil Mora fue destacado, también Sí. el boom mediático que le da a ser mexicano y Sí. ser el más joven del torneo, pero lo hace bien, por ahí tiene un error en la Sí, salida las- contra Inglaterra que lo va a pulir en su carrera, pero ¿qué otros se acuerdan así de los destacados? Brasil no tuvo, por ejemplo, Tuvo ahora- Ryan algunos minutos. Sí. Hendrick casi no Hendrick jugó. no hubo protagonismo, ¿no? Por Dué parte de ellos. tampoco tuvo un gran mundial como se esperaba, ¿no? Pudo haber sido Dué, Sí, ¿no? Dué, pero es También. que, o sea, la diferencia con Cubarsí De es- Inglaterra El de tampoco. Costa de Marfil. Ah, Diomandé. Diomandé. Diomandé Yo hizo creo buen que mundial, sí. Diomandé, ese sí fue un jugadorazo en el mundial que dio mucho de qué hablar. Se Yo fue creo muy que pronto, también- ¿no? Pero- sí. pero sí A mí me pudo gustó haber. mucho porque también se le vieron cosas buenas. O sea, creo que es un jugador que si le das un poquito más de protagonismo, teniendo una mejor selección, creo que pudiera ser importante, pero también creo que se habló sobre todo mucho de este jugador, entonces yo creo que sí. Y estuvo- por ejemplo, el tema de Kylian es una bota de oro. Hay que destacar que es el primer jugador en toda la historia de los mundiales que gana un bicampeonato de goleo con lo que eso representa. No lo hizo Klose, no lo hizo Ronaldo. Messi nunca ganó una bota de oro en los mundiales hasta hoy. Entonces le termina por ganar la carrera a Kylian en ese último partido de locura contra la selección Sí. inglesa y tiene mucho mérito por tener 27 años. Y cuando tú ves quién es el más cercano perseguidor, pues Harry Kane, que se quedó con 14. Finalmente Harry Kane va a llegar de arriba de 35 años el próximo mundial. Entonces, tal vez la marca de Kylian Mbappé se va a quedar ahí por los próximos 12 años, 3 mundiales, 4 mundiales. ¿Quién lo puede romper? ¿Haaland? No, pues puede ser. no Pero sé, Mbappé va a seguir pero- jugando. Haaland tiene 25, Es pero que claro, es Mbappé de se supone grande, que... sí. O sea, Mbappé va a jugar 3 mundiales más y Exacto. con este promedio va a llegar a 30. Yo creo Sí. que lo de Kylian ya Sí, no, yo lo creo que pulverizó. ya nadie. Y que ese partido por el tercer lugar solo sirvió para eso, ¿no? Para Estuvo aumentar emocionante. su cuota goleadora Eso sí. y no dejar por ahí a lo mejor a Messi por lo menos que se quedara, ¿no? Con este mundial como Bueno, con ese récord. ¿sabes quién no jugó ese partido? Harry Kane, que dentro del festín de goles que clavó Inglaterra, pues pudo también incrementar su cuota, pero el que sí aprovechó y sepultó la obra fue Jude. Jude Bellingham anota ese gol y Jude tiene 23 años, al igual que Bukayo Saka, y tiene ya 7 goles en mundiales. Sí. Creo que Jude Bellingham Es una puede ser locura. ese jugador distinto que sí le compita a Mbappé a futuro en goles, siendo centrocampista. Es que yo creo que Bellingham también va a jugar muchos mundiales sí, es seguramente. que también es muy joven. Pero no sé si pueda igualar lo de Aquí Kylian. se destapó como goleador. No sé si después en su carrera va a tener otro rol. Y como Messi, sin ser un 9, terminó por Es que es más irrumpir. goleador que otra cosa, o sea, porque a ver si, digamos que parte de la media cancha, pero es un llegador, o sea, su mayor virtud es esa. Pero yo creo que lo de Kylian Mbappé, en cuanto a goles, no creo que nadie se le acerque. No. El que tiene, digamos, la calidad para lograrlo es Haaland, pero habrá que ver si la selección lo acompaña, habrá que ver si cuántos mundiales más juega Tiene que Mbappé, porque 25. solo es 2 años más pequeño. Exacto. Es que no, Mbappé sí. le Sí. tomó mucha ventaja con Sí, 2 sí, mundiales. lo veo complicado. Pues son marcas que yo creo que los goles son amores. Lo de Kylian hay que darle mucho mérito. Creo que ahora que regrese a Madrid va a haber una expectativa muy alta ya a nivel de clubes de estos jugadores que tuvieron un buen mundial. Y a ver qué tanto puedes combinar, ¿eh? Digo, ya me estoy metiendo en el terreno de clubes, pero después del Mundial de Vini, que fue bueno en lo individual, después de lo de Jude y Mbappé, o sea, uno creería que el Real Madrid, ahora con Cucurella, vas a tener un plus. Pero hay jugadores de club y hay jugadores de selección, Ale. Exactamente. Y por ejemplo, ese es un tema, ¿no? Que aquí a mi querido Rob de repente le puede causar un poco de conflicto por lo que representa evidentemente pues Kylian, ¿no? En el Real Madrid, que no es ese Kylian que vemos normalmente en la selección de Francia, ¿no? Pero yo creo que hubo por ahí pues buenas actuaciones, jugadores que de repente no esperábamos verlos en su mejor versión, lo hicieron, el mismo Jude que creo que tenía absolutamente todo, más allá de los
goles, del buen fútbol, bueno, pues también quedó... El sex symbol de quedó, este exactamente, mundial, quedó el como favorito de uno las de los girls, ¿no? más guapos y elegantes hombres futboleros. Yo creo que es eso. O sea, Jude como que terminó por ser ese jugador que completó todo el combo, ¿no? Exacto. O sea, fue el líder de una Inglaterra, pero creo que su manera de jugar, su porte y su carisma. Es que yo creo que es eso, Javi, el carisma, porque muchas veces como que teníamos una imagen distinta en verlo en el Real Madrid a verlo ahora, incluso con los mismos jugadores, ¿no? escondía, Compañeros, que no exactamente, llegaba. que creo que no le conocíamos ese carisma y creo que lo demostró ahora digamos, en este Personalidad. mundial. Y con los compañeros también, lo que hizo por ejemplo, con Gil Mora, ¿no? Lo del jersey, lo que también por ahí el hecho de acercarse después de cada partido, a pesar de que sí, el equipo contrario estaba derrotado, pero iba y saludaba. Las y decía, declaraciones. sí, muchas cosas que, la verdad, y, por ejemplo, yo no tenía como esa, ¿cómo se dice? Como Visión, esa, sí, o sea, versión como verlo de esa forma, y creo que también me cambió un poco como el chip, ¿no? De cómo es diferente, o sea, como lo pensamos normalmente. Y creo que 23 también años. eso- sí, y es joven, es o sea, es increíble. joven y creo que también se ganó un lugar especial, ¿no? Más allá de la cancha, bueno, pues en el corazón de todas las mujeres. También del Haaland, mundo. ¿no? Creo que es otro de los jugadores que Sí, mucha Haaland. gente lo conocía por Sí. sus goles y demás, pero en Inglaterra tenía la fama de que siempre en las entrevistas respondía muy cortante, ¿no? Con 1, 2 palabras. Ahora el tipo hasta se hizo youtuber, o sea, Sí, creo mismo que, efecto que creo, Jude creo que a es nivel increíble. global, ¿no? Bueno, consiguió, si no me Carismático. equivoco, cerca de 30 millones de seguidores en el Mundial, o sea... todo el mundo andaba gente remando y todo el lo mundo adora. con el Y look de también la Haaland. historia de Noruega es una de mis favoritas del torneo porque Sí. llevaban mucho tiempo sin estar y hace rato que ya lo merecían, ¿no? Sí, desde el 98 y siendo además hijos de jugadores, ¿no? Esta fuerza vikinga que, eso sí, las playas de Noruega se agotaron. O sea, el que tenga la playa de Noruega tiene una joya, porque creo que sí fue de estas selecciones que decías, oye, no lo teníamos en el radar y de repente llegaron y creo que lo de Haaland está muy, muy interesante este efecto de estos futbolistas que encabezan a selecciones que no están en el mapa, incluso con más carisma que Lewandowski. Sí. Lewandowski se lo fue ganando con goles y de repente veías a Polonia y no sé si alguien aguantaba 90 minutos de ver a Polonia solo por Lewandowski, creo que no. Pero sí lo veías en la Champions y demás. Y Haaland sí. Haaland es un tipo que sabes que te puede dar en un partido un gol, 2 goles, 3 goles. Digo, faltó ese Haaland contra Inglaterra, pero qué jugador, Ale. Qué jugador y además qué selección, ¿no? Porque creo que después de tantos años, como ya hemos comentado que no clasificaban, ahora el reto de Noruega va a ser eso, ¿no? O sea, ser regular en los mundiales, clasificar, La ser, Euro también. sí, ajá, o sea, seguir siendo esa selección que, o sea, te puede dar también cosas importantes, porque para lo que fue, creo que compitió bastante bien y lo puede mejorar aún con los ciclos, ¿no? Mundialistas, con la Euro, con esta parte también de tener un protagonista tan importante como Haaland, creo que también deja esa sensación y ese sabor muy positivo y que obviamente pues también con la afición y todo este tema que hubo, que creo que fue donde más, ¿no? Se identificó, no nada más la afición noruega, sino en general, o sea, el Sí, público y un a estilo nivel diferente mundial. de goleador. Yo quería ponerles a Olise también, que no es para menos. O sea, termina por romper el récord de Pelé en un solo mundial con 8 asistencias a gol. Una absoluta locura para Olise, que también tuvo el récord con el Bayern Múnich y que de pronto es más silencioso, al estilo de Dembélé. Es muy raro eso, Es- porque sí tiene cosas Olise de otra época, ¿no? El tipo no sube cosas a redes sociales, de repente sube fotos, pero tomadas desde la tele, o sea, no sube fotos, digamos, en alta calidad. No sé, es un tipo diferente. Igual los zapatos que usaba, que eran de temporadas anteriores, él no tiene ningún contrato, ¿no? Con alguna marca, entonces deja Nació de en ganar dinero, pero Inglaterra, es como que Sí. eligió juega por Francia. amor al arte, ¿no? Es Ándale. un poco así, un tipo bohemio, igual que Cherki, ¿no? Que también lo criticaban porque entró pues con una actitud medio díscola en el partido por el tercer lugar, seguramente quería haber jugado más en el torneo, pero a mí Olise me parece que es uno de esos jugadores necesarios en esta época de superestrellas, de jugadores muy mediáticos, un tipo también diferente, ¿no? Y que tiene una calidad para jugar al fútbol tremenda, o sea, creo que incluso fue tal vez el mejor extremo de la temporada con el Bayern y es un jugador que también rindió en el Mundial. No, y que Muy jugó bien. de falso 9. O sea, él jugó Sí, en la jugó misma atrás posición que de Jude. Kylian. Cuando te pones a pensar en dónde puede vivir Olise, digo, ya está en el Bayern, pero es un jugador exquisito para cualquier equipo que necesite un extremo, o sea, si Mbappé lo sugiere para el Madrid, Exacto. el tema es lo que tienes a Jude. Sí. Pero si también el Barcelona de pronto necesita un jugador así, te dirán, no, párate, tienes un Dani Olmo. O sea, ya va a empezar a ser, creo que el falso 9
una posición, Ale, que se va a empezar a cotizar mucho después de este Mundial, porque casi todos los equipos terminaron por encontrar, al menos los top, sí esos jugadores. Me refiero a, evidentemente, España, a Francia y a la selección inglesa. O sea, Olmo, Jude y Olise te demuestran que puedes tener ahí un arsenal muy poderoso con un jugador que domine esa zona, ¿eh? Sí, no, y que creo que se esperaba también esto, ¿no? De este jugador. Creo que sabemos también de la calidad que tiene, de todas estas, digamos, posiciones en las que lo puedes utilizar, pero también al mismo tiempo hubo otros jugadores, ¿no? Donde los pusiste en posiciones que sabes que no pueden funcionar, como el caso, por ejemplo, de Gavi, que se esperó más, ¿no? Que por ahí Pedri también no tuvo a lo mejor los minutos o el Mundial que esperábamos mucho. O sea, creo que también fue un Mundial en ese sentido distinto, ¿no? Porque de repente tenemos esta imagen de un jugador que sabes que o sea, al momento de pensar en él es como que no, o sea, ya sabes perfectamente cómo juega, qué puede hacer, cuál es su estilo de juego, y que de repente no termina por convencer, y también eso es bueno, ¿no? Por ejemplo, para una España que ya decíamos que puede ser este equipo que sí gana, pero que no depende mucho siempre colectivo de sus bueno, de sus jugadores. Merino se ganaría entonces el MVP como el relevo de lujo. Digo, Porque, en la final tuvo una falla increíble, sí. que hubiera sido maravilloso que metiera el gol, porque hubieran sido 3. Pero, por ejemplo, el Mundial de Baena también, o sea, para mí ha sido, y fue de esos jugadores que no identificas mucho, pero que de repente te dan esta parte de, o sea, es como mi favorito ya, ¿no? Termina siendo tu favorito, tu jugador favorito del Mundial. Sí, porque viene del Villarreal, ahora más protagonismo con el Atlético, pero Baena es de proceso también olímpico. Y una temporada muy floja, ¿no? No cumplió las expectativas en el Atlético. Ahora, entrenador, creo que lo de Luis de la Fuente sí come aparte, ¿no? O sea, es un torneo donde él se comió a todos sus rivales en la cancha y además potenció a muchos de esos jugadores, ¿no? En diferentes roles. Sí, está Vasco, clarito, ¿no? que lo de Luis de la Fuente es... Del Vasco Aguirre, ¿no? Top. Bueno, pero en un segundo plano, o sea, hay responsabilidad de Tuchel en la derrota de Inglaterra contra Argentina. Vaya que sí. Hay responsabilidad de Scaloni, seguramente también en no lograr resolver series que fueron muy dramáticas contra los africanos, contra Suiza. ¿Qué otro técnico lo pondrían como revelación? Para mí lo de Bubista, el técnico bonachón de Cabo Verde, que iba y que le regalaba obsequios a cada rival, que le dijo a sus jugadores, diviértanse. Ese es el Mundial, ¿no? El mismo Alfaro, ¿no? O también sea, lo hizo a mí bien la verdad con me sorprendió Paraguay. bastante. Y llegó al límite el partido. A mí Paraguay, mira, mis respetos. Allí no me gustó cómo patearon al final a todos mis seguidores y afición de Paraguay ahí que me siguen en redes sociales, por favor. Exactamente. Es más, despídete, Ale. No, para toda mi gente de Paraguay, gracias, Alfaro, crack, todos, Claudia Martínez Obando y toda la gente futbolera de Paraguay. Y nos despedimos. Y ya nos despedimos entonces porque fue todo por hoy. Campeones del mundo, España. Aquí nos andamos viendo. Disfruten, un abrazo.